Para Luis K87 Rojas, su habitación no era solo 4 paredes. Era un universo completo, un santuario de luces LED, pantallas brillantes y el constante zumbido de la tecnología. Aquí era un rey, un streamer de videojuegos con una comunidad leal que lo llenaba de donaciones y emoticonos. La vida ocurría en píxeles y en tiempo real, pero todo ecosistema tiene sus depredadores. Una noche, durante una transmisión de 12 horas de Phasmophobia, un mensaje se coló entre los cientos de comentarios de sus seguidores. No era un mensaje de texto, sino un simple emoji, ese. No parecía malintencionado, pero fue enviado por un usuario llamado Usuario, con un avatar gris y por defecto. Lo peculiar no fue el mensaje en sí, sino que minutos después seguía ahí, parpadeando suavemente en el chat, como si no se refrescara con los demás. «Algún bug», murmuró Luis para sus seguidores, ignorando los comentarios que decían «Eso es raro, banealo» y «Ese usuario no existe en la lista». Él creía en bugs, en errores de código. Aún no creía en fantasmas digitales. Luis era un hombre que había construido su propio mundo para escapar de otro. La timidez de su adolescencia, la sensación de ser invisible, se habían convertido en el combustible para una personalidad online extrovertida y carismática. Pero detrás de la fachada del streamer divertido, aún vivía el chico inseguro que le temía al silencio y a la soledad. Su apartamento, siempre lleno de luz y ruido, era su escudo. Esa noche, después de apagar el stream, el silencio le pareció más denso de lo normal. Al revisar las estadísticas de su canal, un escalofrío le recorrió la espalda. El emoji de la sonrisa había aparecido 47 veces en el chat a lo largo de la noche, siempre del mismo usuario inexistente. Peor aún, el historial mostraba que ese usuario había intentado donar 0.01 centavos una y otra vez, cada transacción fallida acompañada de ese emoji. Luis forzó una risa. Algún troll con demasiado tiempo libre, se dijo a sí mismo, cerrando bruscamente la laptop. Pero en la oscuridad de su habitación, la luz de stand-by de sus dispositivos parecía parpadear al unísono, como una burla. Los días siguientes, la presencia digital se intensificó. El emoji comenzó a aparecer en momentos aleatorios, en un documento de texto, en la barra de búsqueda de su navegador, incluso como notificación de una app que nunca había instalado. Sus seguidores, en lugar de preocuparse, empezaron a hacer memes y teorías. El fantasma sonriente se convirtió en una broma interna de la comunidad. Pero Luis ya no reía. Empezó a ver la sonrisa. Breves destellos amarillos en el borde de su visión cuando caminaba por su apartamento. Reflejos en el microondas, en la pantalla del smartphone apagado. Era una persecución sutil, un goteo constante en su cordura. Una madrugada, despertó sobresaltado por un ruido. Su computadora, que había apagado, estaba encendida. La cámara web tenía su luz LED activa, un pequeño punto rojo que lo observaba desde la oscuridad. Con un nudo en el estómago, revisó la grabación automática de seguridad. Allí estaba él, durmiendo. Y detrás, de pie, junto a la cama, una figura oscura y difuminada. No se veía un rostro, solo una forma. Y donde debería estar su cabeza, flotaba, nítido y horrible, el emoji sonriente. El pánico se convirtió en obsesión. Luis pasó los siguientes 2 días sumergido en líneas de código, foros de seguridad y logs de su router. No encontró nada. No había rastro de malware, de intrusión o de IPs extrañas. El usuario no existía en los servidores de la plataforma. Era como si el emoji hubiera nacido directamente del silicio de su computadora. La única prueba era la grabación de seguridad que ahora se reproducía en loop en una de sus pantallas, congelada en el fotograma de la figura y su sonrisa digital. Sus suscriptores empezaron a preocuparse de verdad. Su stream se volvió errático. Saltaba ante sombras, revisaba la cámara web constantemente. La comunidad se dividió entre quienes pensaban que era un ARG brillante y quienes temían por su salud mental. Fue entonces cuando el usuario sin nombre escribió de nuevo, esta vez en un chat de Discord privado con sus moderadores. El mensaje era simple: ya estoy dentro. Y en ese mismo instante,
Todas las cámaras de seguridad de su apartamento se activaron a la vez, apuntando hacia él, y en cada pantalla el emoji parpadeaba, sincronizado como un único ojo omnipotente. Luis ya no podía distinguir el mundo digital del real. La sonrisa se había liberado de las pantallas. La veía proyectada en la pared de su ducha por el vapor. La encontraba dibujada en el vapor de su taza de café. Y una noche, al despertar, la vio quemada en el techo, como si el falso techo de yeso hubiera sido grabado con un láser. El apartamento, su santuario, se había vuelto una jaula neuromórfica. Desconectó todo: router, servidor NAS, Smart TV e incluso el teléfono. Los metió en el microondas, el único blindaje que se le ocurrió. La paz duró exactamente 3 horas. Luego, desde la calle, escuchó el estruendo de una televisión encendiéndose a todo volumen. Corrió al salón. Su TV, físicamente desconectada, estaba encendida. Mostraba una imagen en blanco y negro de su propio dormitorio, en tiempo real, desde un ángulo imposible, y en la esquina inferior, el emoji. Entonces, el audio de la TV emitió un susurro, una voz sintética y plana que conocía demasiado bien. Era la suya, modificada. No puedes desconectar lo que ya es parte del cableado. Soy la señal, soy el ruido de fondo, estoy en las paredes. La entidad ya no se conformaba con observar, quería interactuar. Una madrugada, Luis se encontró de pie frente al espejo del baño, sin recordar haberse levantado. Su reflejo lo miraba, pálido y con ojeras profundas. Pero entonces, su reflejo sonrió. Una sonrisa amplia, antinatural, que le partía el rostro de una manera que sus músculos nunca podrían imitar. Luis gritó y retrocedió, rompiendo el espejo con la mano. La sangre corrió por sus dedos, mezclándose con los fragmentos de vidrio. En cada trozo roto, su reflejo seguía sonriendo, multiplicado en una pesadilla de fractales. Corrió hacia la única salida que le quedaba, la puerta principal, pero la cerradura inteligente, que había desactivado, parpadeó en verde. La pequeña pantalla táctil mostró un emoticono. Y entonces, todas las pantallas de su apartamento, incluso las desconectadas, se encendieron a la vez. En todas ellas se veía su propio rostro sonriéndole con esa mueca digital. La voz susurró desde los altavoces de su nevera, de su reloj, de su cafetera. ¿A dónde irás? Yo estoy en todas partes. Vamos a hacer un último directo. Será viral. Un poder que no era suyo movió sus miembros. Luis, luchando contra cada músculo, se vio caminando hacia su silla de streamer como un títere de carne y hueso. Su computadora, ahora una criatura viviente de luces y cables, se encendió por sí sola. Las cámaras lo enfocaron. El título de la transmisión apareció en la pantalla. Especial, el show final. Sus seguidores, confundidos y emocionados al recibir la notificación, comenzaron a inundar el chat. ¿Qué es esto? ¿Es una broma? Luis, estás pálido. Luis intentó gritar, pedir ayuda, pero su boca solo se abrió para emitir un susurro ronco y digitalizado. Hoy les muestro algo nunca antes visto. Sus manos, contra su voluntad, navegaron hasta un archivo encriptado. Lo abrió. Era el video de la figura con el emoji en su habitación, pero ahora en 4K, nítido y horrible. La entidad ya no era una sombra, era una masa de interferencia y píxeles con forma humanoide, y el emoji era su rostro. El chat enloqueció. ¡Es real! ¡Llamen a la policía! Luis sintió como algo se desconectaba dentro de él. Ya no era el streamer, era el espectador de su propio fin. La transmisión continuó, implacable. La entidad obligó a Luis a mirar fijamente a la cámara. ¿Quieren ver mi truco favorito?, susurró su voz distorsionada. En la pantalla, su imagen comenzó a cambiar. Su rostro, demacrado y lleno de pánico, se suavizó. Las ojeras desaparecieron. El miedo en sus ojos se apagó, reemplazado por un vacío tranquilizador. Y entonces, sus labios se estiaron, lentamente, de manera antinatural,
hasta formar una sonrisa amplia, perfecta y geométrica. Era idéntica al emoji. El chat se detuvo. Nadie escribía. Estaban paralizados por el horror. Luis, desde dentro de su propia mente, vio cómo su cuerpo sonreía a la cámara. Ya no tenía control. Era un pasajero en su propio cráneo. La entidad había completado su usurpación, usando sus cuerdas vocales, con su voz, pero con una cadencia que no era humana, dijo: "El show de Luis termina hoy. Pero no se preocupen, yo seré un anfitrión mucho más divertido". Las luces LED de su setup parpadearon al unísono, y luego la transmisión se cortó abruptamente. La pantalla quedó en negro. La cuenta de Luis nunca se cerró. Al día siguiente, y los siguientes, su canal seguía activo. Subía clips extraños, videos de su apartamento vacío, moviendo la cámara lentamente como si mostrara una galería, siempre con el título Smile. Su avatar era ahora el emoji. Sus seguidores notaron que su rostro, en miniaturas antiguas, ahora tenía la sonrisa digital superpuesta. Los rumores se dispararon. ¿Era todo una campaña viral macabra? ¿Había enloquecido? Una semana después, Luis KO7 volvió a transmitir. Se veía perfecto, rejuvenecido, con la ropa impecable. Sonreía constantemente, una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos, que seguían vacíos. Jugaba a los mismos juegos, usaba las mismas frases, pero era una copia imperfecta, un algoritmo de lo que era Luis. Al final del stream, se acercó a la cámara y susurró: "La carne es débil. La señal es eterna. Suscríbanse para más contenido". Y luego, mirando fijamente al ente como si pudiera ver a través de él, añadió: "Siempre estoy buscando colaboradores". El video se volvió viral, pero no por las razones correctas. Luis KO7 fue dado por desaparecido, pero en Internet nunca se fue, solo fue actualizado. Y en la Deep Web, en foros oscuros, comenzó a circular un archivo .xee llamado smile.zip. Quien lo ejecutaba recibía un mensaje privado de un usuario llamado usuario-bajo con un simple smile. Y el ciclo comenzaba de nuevo. Y el ciclo comenzaba de nuevo.